ahí grabo. Creo que ustedes ven cuando yo estoy grabando, ¿no? Sí, se ve cuando usted está grabando. Se ve que está grabando, gracias, perfecto. Bueno, acá hay aspectos muy generales. Digo, la cursada es los miércoles de 18 a 22. En este caso, la cursada arranca 18:30. Después lo que dice es los días y horarios en que se subirá el contenido a las clases serán comunicados previamente por mail. Yo por lo general trato de subir un día antes el contenido de lo que vamos a ver al día siguiente. Si puedo subirlo antes, también lo subo antes. Lo que tiene que ver con el presente es un poco lo que hablamos: participación en el foro, envío de las 5 instancias de evaluación y la comunicación cotidiana por correo electrónico. El criterio de evaluación, acá dice aún no está definido, pero sí ya está definido. Yo después les paso cómo se ponderan las notas, pero son 5 entregas. A tener en cuenta, digo, los 4 puntos más importantes: el campus virtual de la universidad, el programa de la materia, la bibliografía y las instancias de comunicación con el docente. Bueno, esto es un repaso. Digo, el campus virtual funciona como un repositorio. Digo, es un espacio donde vamos guardando y acumulando información. Van a quedar los foros de las clases anteriores donde haya surgido alguna consulta. Cuando tengamos un examen, va a haber un foro para que ustedes hagan a través de ese espacio preguntas sobre el trabajo práctico que yo les mandé, con la idea de que si algún compañero preguntó lo mismo que quiero preguntar yo y ya está la respuesta, bueno, lo contesten desde ahí. Va a estar, bueno, esto que se denomina recursos, que tiene que ver con la bibliografía, tiene que ver con el programa y tiene que ver con las guías de lectura. ¿Sí? Hay guías de lectura para cada unidad. Esas guías de lectura son resúmenes de texto donde está resumido el contenido. Las actividades, bueno, la actividad principal es el foro, con el objetivo de que puedan volcar ahí dudas y consultas, y las otras actividades van a ser los exámenes. El campus te permite generar cuestionarios y demás, pero yo armo preguntas, las subo al campus y ustedes me mandan, o sea, ustedes suben al campus un Word, un Excel, una foto de una hoja donde hicieron el trabajo, lo cargan en el campus. Y el objetivo también del campus como espacio principal es la devolución de esos trabajos. Las notas las subo ahí, así que en términos concretos. Esto es un esquema del campus, más o menos para que se orienten. Igual es sencillo. El campus tiene un esquema de pestañas. En cada una de las pestañas, para cada clase va a haber una pestaña. Yo subí hoy la clase 1, y ahí en la clase 1 tienen el link para conectarse al Zoom, tienen un foro y tienen subido esta presentación. ¿Sí? Entonces se pueden descargar del campus la presentación que están viendo ahora en la pantalla. Después están subidas los resúmenes de las unidades. ¿Sí? Yo ya les habilité unidad 1, unidad 2 y unidad 3 y la 4A para que las lean desde el campus. O sea, pueden o leerlas desde el campus o descargarse el PDF, ¿sí? desde el Drive. ¿Sí? Tienen las dos opciones. Si alguno tiene dificultades para descargarse ese documento y lo quiere leer desde el campus, puede leer el contenido de ahí. Es bastante engorroso. Lo mejor es descargárselo desde el PDF y leerlo desde el PDF. Otro tema importante es, cuando termina la clase, yo subo los videos de YouTube a la misma clase, ¿no? Ustedes los videos de YouTube los van a encontrar, el link a YouTube lo van a encontrar en la clase de hoy. Esto que estamos grabando ahora va a estar subido al campus, a la clase de hoy. Bueno, tienen el identificador de la materia, que es el código de la materia, el nombre de la materia. Tienen una pestañita que es el programa, que pueden ver ahí el programa y se lo pueden descargar. Y tiene una pestañita que es la bibliografía, donde también ahí tienen la bibliografía de la materia. En donde está la bibliografía, ahora lo vamos a ver, y donde está el programa, esta sería la pestaña de programa, tienen pegado
el texto del programa de la materia, también si lo quieren leer desde ahí, o tienen abajo el PDF, programa en PDF, ¿ven ahí la manito? Chicos. Sí, profe, se ve. Bueno, desde ahí pueden descargar el PDF para tener el programa de la materia. La bibliografía, lo mismo, está los nombres de los autores pegados en el campus, pero tienen ahí el link a la carpeta compartida. ¿Sí? Desde ahí van a un Google Drive, desde el cual pueden descargar todos los libros y pueden descargar los resúmenes de las unidades. Eso háganlo cuanto antes. ¿Sí? Traten de acceder, vean si pueden descargar bien, si encuentran las cosas, todo eso nos ahorra tiempo para más adelante. Entonces, che, no lo pude descargar, no lo encontré, no sé dónde está, y lo resolvemos rápido para que ustedes puedan tener el contenido lo antes posible. Esto es lo que ustedes van a ver cuando abran el Drive. ¿Se ve bien? ¿Sí? Hay 3 carpetas, una que se llama notas de clase primer parcial, notas de clase segundo parcial, parciales anteriores. ¿Sí? Entran a esas carpetitas y adentro tienen, creo que son 7 PDFs para la primera y 7 para la segunda. Se pueden ir descargando los PDFs y pueden ir leyendo los resúmenes desde ahí. Y después están los libros, ¿sí? Está el de contabilidad básica y está el de Propato, que es el que utilizamos para la segunda parte de la materia. Eso se lo pueden descargar en PDF, lo tienen en su compu y pueden ir imprimiendo desde ahí lo que consideren o pueden ir leyendo desde ahí lo que consideren. Y después está un ejercicio de cuentas que es para el final de la materia, que figura acá, y tienen el programa, ¿sí? Para descargárselo también desde la carpeta compartida. ¿Sí? El acceso está libre, por lo cual cuando quieran pueden entrar, no les debería pedir nada, pues es una carpeta que está abierta, y desde ahí se pueden ir descargando toda la bibliografía y las notas de clase. ¿Hasta ahí más o menos me siguen? ¿Alguna duda con esto? Sí, yo te sí, ninguna duda. Gracias. ¿Chicos? No, profe, ninguna duda. Bueno. No, profe, ninguna duda. Recomendación, usen la estructura del campus para ir siguiendo. Digo, a ver, che, ¿qué pasó? Tal tema, ¿cuándo lo vimos? O la clase esa que yo no entendí. Bueno, van ahí a la pestaña de la clase que tuvimos, le voy a poner fecha a cada una de las clases para que sepan qué día fue la clase, y ahí van a tener el video, che, a ver esta clase, pum, YouTube, qué pasó más o menos, cuáles fueron los temas, y van a tener subido algún documento o algo que haga referencia a lo que tienen que leer o los temas que se fueron tratando. Y por supuesto va a estar subida la presentación. Entonces digo, para ustedes debería ser bastante sencillo, si se atrasan en algún momento, volver para atrás y saber qué clase estuve, qué clase no estuve, qué leí, qué no leí, qué tema no entendí, qué tema no entendí. ¿Sí? Es un poco la lógica del aula virtual. Y esto es lo que les decía de las unidades. En las unidades, cuando van a la unidad 1, lo que van a encontrar es lo mismo que está en el Google Drive, ¿sí? Desde ahí pueden descargarse también el PDF del resumen de la unidad 1 y está pegado el contenido de la unidad 1, que nosotros lo llamamos guía de lectura o resumen o apuntes, lo que quieran, está ahí disponible para que lo puedan ir viendo. Un poco de lo que me interesaba, como que podamos conversar un poquito ahora, es a dónde apunta un poco la materia. La primera parte de la materia tiene una estructura bastante rígida y bastante metódica y conceptual, que es lo que tiene que ver con la metodología de la partida doble, ¿sí? Que es una metodología particular utilizada para el registro contable. ¿Sí? Esto alguno lo debe haber visto, tiene que ver con lo que tiene que ver con el concepto de debe y haber, y apunta fundamentalmente, por lo menos a mí lo que me interesa, no es solamente que conozcan y manejen el método de la partida doble, sino que entiendan
lo que tiene que ver con la mecánica de financiamiento de una pequeña economía. Nosotros lo que vamos a hacer en la materia es trabajar con una unidad de negocios chiquitita, que va a ser, y vamos a denominar como empresa, ¿sí? Que puede ser una empresa pública, puede ser una empresa familiar, puede ser una pyme, o puede ser mercado libre, ¿sí? Pero lo que nosotros vamos a analizar, la unidad de análisis de la primera parte de la materia, es la empresa. Para analizar la empresa, lo que vamos a usar es una metodología determinada. Esa metodología se llama metodología de la partida doble, es una metodología histórica que se utiliza en la contabilidad, que tiene un montón de reglas, tiene una forma particular de imputación, tiene una forma particular de hacer las cuentas, tiene una forma particular de reflejar determinados datos. A mí lo que me interesa es que ustedes aprendan lo que tiene que ver con el financiamiento, ¿sí? La perspectiva financiera de una unidad de negocios pequeña. ¿Qué quiere decir la perspectiva financiera de una unidad de negocios pequeña? Es de dónde salen los recursos, ¿sí? Para la adquisición de bienes, ¿sí? O sea, algo que parece bastante sencillo es cuál es el mecanismo de financiamiento que tiene una unidad de negocios para poder producir determinados bienes, ¿sí? Eso puede ir desde un esquema simplificado, donde pensamos en una economía familiar, donde los recursos, ¿sí? Para el financiamiento de esa unidad de negocios provienen de la venta de producto de la producción, ¿no? Decimos, bueno, todo lo que produce esa empresa, supongamos que puede ser una panadería, se vende, y esa venta genera un ingreso que financia la producción de nuevos bienes para la venta, ¿sí? Ese es el esquema más simplificado de una unidad de negocio, ¿sí? Es la forma más, podría ser, digo, como automática en la cual uno piensa el funcionamiento de una unidad de negocios. ¿Cuál es el problema? Es que la mayoría de las unidades de negocios no funcionan de esa manera. O sea, la gran mayoría de las unidades de negocio tienen distintas alternativas de financiamiento para poder mantener su producción. Entonces, la diversidad de estrategias de financiamiento que tiene una unidad de negocios requiere la utilización de metodologías y sistemas complejos para que los números y los resultados de los negocios sean buenos, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Digo, si uno en la economía familiar o en la economía individual de cada uno tiene dificultades para organizarse con los pagos de la tarjeta de crédito, los pagos de los impuestos, los pagos de los servicios, los que son monotributistas, las fechas de facturación, los pagos a la FIP y demás, y cada uno arma su propia metodología familiar, un cuaderno, un Excel, una aplicación del celular para ordenar más o menos los números, es necesario que pensemos que una unidad de negocios necesita un sistema mucho más complejo y mucho más avanzado para registrar las innumerables operaciones financieras que ocurren diariamente, ¿sí? Ese concepto me parece que es el concepto principal, que es ¿por qué necesitamos un sistema? ¿Por qué necesitamos ingeniería informática? ¿Por qué necesitamos software de desarrollo? Porque es inmensa la cantidad de operaciones que realizamos o que realiza una empresa de mediana escala, ¿sí? Digo, hoy es impensable para cualquier unidad de negocios crecer y expandirse sin ingeniería informática, software y algún tipo de metodología, ¿sí? Más, digo, esto es cada vez más evidente en los últimos 20 años, producto del desarrollo de la informática, el desarrollo de los sistemas, el desarrollo de Internet. Esa metodología es cada vez más clave para el éxito del negocio, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a estudiar y lo que vamos a ver es, ir yendo de lo más chiquitito hacia lo más grande, cómo funciona una unidad de negocios y cuál es la metodología y el sistema que tiene esa unidad de negocios para llegar a buenos resultados. Eso incluye, por ejemplo, pensar en esquemas de financiamiento más complejos, ¿no? Como puede ser el financiamiento a través de la toma de préstamos,
¿no? Bueno, digo, yo para poder financiar una determinada inversión, asumo un préstamo, ese préstamo tiene una determinada tasa de interés, ese préstamo tiene un determinado plazo, tiene un determinado rendimiento y demás. Bueno, ¿cómo yo registro y qué metodología utilizo para que eso no se me escape? ¿Sí? Y para que el resultado de ese préstamo sea favorable para mi propia unidad de negocios. Las empresas más complejas, las empresas de mayor escala, tienen otro tipo de mecanismos de financiamiento, como por ejemplo la emisión de acciones. ¿Sí? El mercado de valores, que existe en todo el mundo, y en Argentina también, es el lugar donde las empresas buscan determinado financiamiento producto de la emisión de acciones. ¿Sí? O sea, las empresas como YPF, Mercado Libre, empresas cerealeras, Tenaris y demás, los bancos, tienen una parte de su capital que está en manos del sector privado y que eso tiene una cotización bursátil que le permite a la empresa también obtener financiamiento y demás. También existe, por ejemplo, lo que se llaman, en esquemas más sencillos, las cuentas corrientes de proveedores. ¿Sí? ¿Qué es eso? Digo, yo recibo mercadería a promesa de pago. ¿Sí? Digo, me entregan mercadería y yo digo, bueno, yo te la voy a pagar dentro de un mes, esta mercadería que vos me estás entregando, cuando la venda, cuando me mejore un poco. Bueno, la entrega de mercadería tiene un interés, porque nadie te da mercadería sin que le pagues un determinado interés, y ese interés hay que reflejarlo de una determinada manera, hay que hacer un cálculo específico para saber cuál va a ser la proyección de ese interés en el largo plazo. Los mecanismos a través de los cuales las empresas organizan su dinero también son diversos. Digo, ustedes saben que nosotros como individuos tenemos plata en la mano, tenemos plata en el banco, tenemos una tarjeta de crédito e incluso podemos tener algún tipo de inversión en algo. ¿Sí? Puede ser en acciones, puede ser en bonos, puede ser en dólares, bitcoins o lo que sea. Entonces, ese mecanismo donde uno, su capital, no lo tiene como sería hace 25 años en la caja registradora del almacén, sino que lo tiene diversificado, es algo que la metodología que vamos a estudiar nos permite administrarlo y ordenarlo de una manera determinada. ¿Sí? Entonces, si yo quiero pagar algo a un proveedor, una cosa es si yo se lo pago en efectivo en el momento en que viene el proveedor, y otra cosa es que le doy un pagaré, o le doy un cheque a cobrar, o le hago una transferencia desde la cuenta corriente del banco, o le pago en acciones, o ahora incluso existe la posibilidad de pagar con billetera electrónica. Entonces, todo ese tipo de complejidades que yo las estoy pasando como bastante rápido, tienen que ver con la estructura de las organizaciones complejas, que son, en este caso, las empresas, y la posibilidad de que ustedes, como estudiantes de la carrera de Economía, conozcan esas metodologías, las incorporen y puedan el día de mañana profundizar el estudio sobre el funcionamiento de una empresa, trabajar en una empresa, o incorporarlos para la empresa familiar o la estructura doméstica de cada uno de ustedes, o si están interesados en el sector público o en otro tipo de estudios, les sirva para saltar a una estructura mucho más compleja y mucho más diversificada que es el Estado. Entonces, lo que nosotros intentamos hacer en la materia es partir del análisis de una unidad de negocios pequeña, simplificada, aprender una metodología estructurada, bastante rígida, para pasar al estudio de lo que, por lo menos a mí más me gusta, y entiendo que como estudiantes de la carrera de Economía también les interesa, que es la estructura política y social más compleja que existe, que es el Estado. Entonces, aquellos conceptos y aquellos temas que entendamos e interpretemos en la primera parte de la materia son los que nos van a permitir saltar a un escenario más complejo de la materia. En ese punto, digo, por ejemplo, que tengamos en cuenta, cuando nosotros trabajamos desde la perspectiva de la unidad de negocios pequeñas, que es la empresa familiar, vamos a empezar a ver
que hay un agente externo a la unidad de negocios que interviene en el propio desarrollo de la empresa, ¿sí? La recaudación de impuestos es la forma que tiene el Estado de participar y de intervenir en la economía del sector privado para obtener recaudación, para regular la competencia, para fomentar el desarrollo de determinado sector de la industria, para frenar la fuga de dinero hacia determinado país, para regular el precio del pan, para regular el precio de la carne y demás. Ahora, cuando nosotros pasamos a hacer el análisis en la segunda parte de la materia de una estructura de negocios y de una estructura más compleja que es el Estado, aparecen otro tipo de elementos que tienen una complejidad mayor, que tienen que ver con la participación de la sociedad civil en la propia estructura del Estado. Por ejemplo, las transferencias que hace el Estado a la sociedad civil a partir de transferencias directas, como pueden ser asignación universal por hijo, IFE, bueno, un montón de estructuras de transferencia que tiene el Estado hacia la sociedad civil. Y también aparecen otro tipo de transferencias masivas que hace la sociedad civil hacia el Estado, como por ejemplo el pago de jubilaciones, ¿sí? Entonces, si nosotros logramos más o menos entender y aprender una metodología que nos permite estudiar una unidad de negocios pequeña como es la empresa, tenemos más chances de poder acercarnos a entender la estructura más compleja que tenemos, que es el Estado. ¿Se entiende un poco la propuesta y la idea que queremos transmitir? Sí, sí, se entiende. ¿Preguntas? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo dijo que se llama la metodología? Metodología de la partida doble. Me lo decía. Es lo que se conoce como libro diario y libro mayor. Que en realidad, a ver, lo que tiene el libro diario y el libro mayor es una metodología, pero lo que les aporta a ustedes no es solamente la metodología, sino la comprensión, digo, la posibilidad de entender el flujo de dinero y el flujo de recursos de una manera analítica y poder fundamentalmente tomar decisiones. Digo, el objetivo de estas metodologías no es solamente ser prolijo y tener los números ordenados, sino tener una perspectiva estratégica. Digo, lo que uno busca es que, como empresario o como funcionario o como actor del Estado, es tener una perspectiva estratégica. Es, tomar un conjunto de decisiones en la actualidad, desde una mirada más táctica, de intervención actual, pero siempre pensando en el mediano o en el largo plazo. Los sistemas complejos que utilizan datos buscan no solo almacenar gran cantidad de datos y procesarlos, sino dar información para la toma de decisiones. Entonces, es un poco eso lo que nosotros tratamos de hacer, es entiendan la partida doble, sepan imputar, sepan hacer los cálculos bien, pero acerquen el pensamiento hacia estrategias complejas de financiamiento, estrategias complejas de fortalecimiento de una empresa, sepan identificar el impacto que tiene una devaluación, sepan identificar el impacto que tiene la inflación, puedan identificar distintas estrategias de financiamiento, como tasas de interés más o menos favorables, decisiones de inversión, como puede ser poner la plata en un plazo fijo, ponerla en dólares, ponerla en acciones, comprar mercadería, eso es un poco lo que nosotros intentamos. Por eso un poco la idea es esto, en sí mismo la contabilidad, que ahora les comparto de vuelta la presentación. ¿Ahí la ven? Sí, profesor. Un poco lo que planteamos acá es la contabilidad como instrumento, no como un fin en sí mismo, ¿sí? Hay aspectos muy específicos y mecánicos de la disciplina que están en la bibliografía, o sea, si a ustedes les interesa profundizar sobre la metodología específica, está eso, pero lo que nos interesa a nosotros es el pensamiento más integral y más general que les permita a ustedes tener una intervención profesional
o en la economía familiar, o en la empresa familiar, o en la empresa donde trabajan, concreta. ¿Sí? Digo, sí, es para tratar de bajar un poco de la teoría a los esquemas concretos. Esto que yo les resumía, digo, de cómo saltamos de una unidad de negocios pequeña hacia una estructura compleja como es el Estado, está estructurado en la materia de esa manera. Tenemos una primera parte de la unidad, que es el estudio de la metodología de la partida doble y el análisis de una unidad de negocios como puede ser una empresa, y tenemos una segunda parte de la materia, donde vamos a trabajar el esquema de cuentas nacionales, que tiene un esquema, digo, muchísimo más diversificado, con otro autor, con otra metodología, con otros conceptos y con otros problemas. ¿Sí? Eso es importante que lo vean, porque la primera parte a veces se vuelve un poco repetitiva o muy conceptual, pero tiene como objetivo prepararlos para poder pensar la segunda parte. Dice, sí, ahí hay una pregunta como bastante específica que me hace una compañera. En principio nosotros vamos a trabajar con el libro diario y el libro mayor. Eso va a ser lo que vamos a hacer. Sigamos un poquito más. Acá está un poco comentado lo que tiene que ver con las unidades. Hay una unidad 1 que está más que nada desde la perspectiva teórica, qué es una organización, cómo se puede analizar una organización. Esa organización está regulada por la ley, por ejemplo, cuáles son las regulaciones que establece la ley para el funcionamiento de esa organización, qué nos aporta el análisis de una organización para entender la economía en su conjunto. La pregunta principal que está acá atrás es cómo funcionan las cosas, digo, cómo funciona una empresa, cómo funciona un ministerio, cómo funciona un municipio, cómo funciona una provincia y demás. Digo, pero cómo funciona no desde el punto de vista teórico y general, sino concretamente, de dónde recauda la plata una provincia, de dónde recauda la plata una empresa, en qué la invierte, por qué tiene pérdidas, por qué tiene ganancias, y cuál puede ser la mejor o la forma más rápida de llegar a los objetivos. La segunda unidad es la parte más dura, el análisis de los activos, de los pasivos, del patrimonio, del capital, de los ingresos, de los gastos, las pérdidas, los recursos financieros y conceptos como liquidez y solvencia. ¿Sí? Eso les da a ustedes, el análisis y el conocimiento de esos conceptos, una base para poder ir sobre los temas más interesantes. ¿Qué son las variables de stock y las variables de flujo? ¿Cuándo hay una ganancia? ¿Cuándo hay un superávit? También lo mismo, digo, ¿qué vinculación hay con la ley, con el derecho público, con el derecho privado? ¿Qué se entiende por liquidez? ¿Qué es un problema de liquidez? Son algunas de las preguntas que vamos a ir viendo y analizando. La unidad 3 es una aproximación a los conceptos de stock y de flujo, y la diferencia entre el criterio de lo devengado y lo percibido. En la unidad 3 vamos a ir al Excel directamente. Yo no tengo un pizarrón acá, y sería difícil reproducir un pizarrón, entonces el pizarrón lo reproduzco proyectando el Excel. ¿Sí? En vez de proyectar esto, proyecto mi compu, el Excel, y voy mostrando en la planilla de cálculos los ejercicios, y los vamos viendo desde ahí. Después les comparto el Excel para que ustedes lo puedan reproducir y puedan hacer ustedes los cálculos, y si no, se lo pueden bajar o sacar una foto y tenerlos. En ese esquema vamos a trabajar bastante, digo, en las primeras 3 unidades, con la idea de que ustedes agarren este esquema de análisis de la unidad de negocios. Estas primeras 3 unidades serían lo que serían las herramientas básicas de la contabilidad, y después vamos a algunos otros temas como lo que tiene que ver con el financiamiento, que es lo que les decía. Digo, cuáles son las estrategias de financiamiento que puede tener una empresa y cómo se registran esas estrategias de financiamiento. ¿Cómo registro un préstamo a 3 meses con un interés del 3% en pesos? ¿Sí? ¿Cómo lo registro eso? ¿Cómo voy computando yo el pago de esos intereses? Cómo se analiza lo que es el capital de un préstamo y lo que son los intereses de un préstamo, y cómo se trabaja específicamente y matemáticamente con eso.
algunas preguntas que tienen que ver con la parte más de lo que sería el mercado bursátil. ¿Qué es una acción? Digo, ¿por qué existe el mercado de acciones? ¿Y por qué las empresas emiten paquetes accionarios? ¿O por qué hay unos tipos que golpean una campana en Estados Unidos cuando una empresa sale a cotizar en Wall Street? Digo, ¿qué es eso que nosotros vemos en la tele o vemos en alguna película o en alguna serie de tipos operando en una computadora comprando y vendiendo acciones, o una empresa o el valor de una acción de una empresa se derrumba porque hay por ejemplo, situaciones que ocurrieron el año pasado de un cambio en la estructura mundial por una pandemia, en donde de pronto hay una plataforma que se llama Zoom, que vale millones de dólares, y las acciones de Netflix y de Mercado Libre y de Amazon se disparan a nivel internacional, y las acciones de las empresas productivas o las empresas que están dedicadas al entretenimiento, como pueden ser los cines, los parques de diversiones, se derrumban. Digo, ahí en el año pasado fue bastante claro la explicación de por qué este le va bien y este le va mal. Pero en la dinámica cotidiana del mercado de negocios no es tan claro a veces por qué el valor de las acciones suben, por qué el valor de las acciones bajan, o por qué algunas empresas deciden salir a cotizar en el mercado bursátil y otras empresas deciden que no. Otro concepto que es importante, que lo vamos a trabajar, tiene que ver con el concepto de depreciación o amortización. ¿Sí? Eso, ¿alguno sabe más o menos de qué se trata? Sí, sí. No, profe. ¿Cómo, profe? No lo escuché la pregunta. Hay un concepto que vamos a trabajar en la materia que tiene que ver y que forma parte del análisis de una empresa, del funcionamiento de la empresa, que es el concepto de amortización o depreciación. ¿Sí? Eso es un punto es importante, que es, a ver, si yo compro una determinada cantidad de bienes o compro un vehículo para el negocio en el cual estoy, ¿no? Ese vehículo, los autos, por lo general, digo, van perdiendo valor a medida que pasa el tiempo. Una máquina determinada que se utiliza, por ejemplo, para la panificación, el uso de esa máquina hace que esa máquina a lo largo del tiempo vaya perdiendo determinado valor. ¿Sí? Eso que es la pérdida de valor de los bienes, que es algo que resulta medio intangible hasta el momento en que yo salgo a venderlo y me dicen, esto no vale más lo que valía cuando vos lo compraste, vale menos, ¿cuánto menos vale? Esa discusión de cómo se deterioran y pierden valor los bienes tiene una fórmula específica o varias fórmulas específicas para medirlo y computarlo. ¿Sí? Eso se llama depreciación y amortización, y la depreciación y la amortización de los bienes se registra en la metodología de la partida doble. ¿Sí? Se anota que esta computadora, pasado un año de que era nueva, vale menos. ¿Sí? Es la pérdida de valor del capital, por ejemplo, el capital inicial de una empresa, ¿no? Somos 3 o 4 socios, decidimos alquilar un local, comprar una camioneta y comprar una máquina. Pasa un año, tenemos que anotar y registrar en nuestro sistema que esa computadora, ese local y esa máquina no valen lo mismo. ¿Cómo se anota? ¿Cuándo se anota? ¿Cuánto se anota? Es algo que vamos a ver y que tiene una metodología y una fórmula, varias fórmulas específicas para poder hacerlo. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Sí. ¿Sí? Sí, profe. Profe, una pregunta. Sí, obvio. La amortización y la depreciación es lo mismo, son sinónimos en Sí. la contabilidad. Sí, sí, para lo que vamos a trabajar nosotros sí. ¿Escuchaste? Gracias. Después vamos a ver en la unidad 5, donde ya nos salimos un poquito de lo que sería la metodología de la partida doble, como punto importante, como hito en todo esto es, analizamos activos, pasivos, patrimonio, analizamos los conceptos, vemos cómo se imputa eso en el libro diario, cómo se imputa en el libro mayor,
trabajamos con el Excel, vemos, hacemos los cálculos, hacemos algunos ejercicios, parcial. ¿Sí? Ahí entra el primer parcial. ¿Qué es el primer parcial? Es un ejercicio en donde yo les presento una empresa y les digo, miren, tales socios constituyen una empresa, el día 1 hacen esto, el día 2 hacen esto, el día 3 hacen esto, a los 2 meses, o sea, son una serie de puntos que tienen que ver con distintos movimientos de la empresa, venta, compra, toma de deuda, pago de intereses, cálculo de amortizaciones, pago de seguridad social de los empleados, y lo que yo le digo, bueno, todo esto que está explicado acá en un texto, pásenlo a una tabla y refléjenlo en la metodología de la partida doble. ¿Sí? Ahí es donde hacemos el primer corte y hacemos la primera evaluación, y cerramos un poco esa parte. Después nos va a quedar un análisis que tiene que ver con el funcionamiento del sector estrictamente financiero. Banco Central, ¿sí? Tesoro, bancos comerciales privados y las empresas. ¿Cuál es el mecanismo y cómo funcionan estos 4 actores que acabo de mencionar entre sí? ¿Qué es el encaje bancario? ¿Cuáles son las herramientas que tiene el Banco Central para frenar una corrida cambiaria? ¿Cuáles son las herramientas que tiene el Banco Central para frenar o impulsar la suba de la tasa de interés? ¿Cómo funciona el esquema de financiamiento entre los bancos? Che, ¿por qué yo hago una transferencia desde el Banco Patagonia y le aparece al instante acreditado en la cuenta de Manuel que tiene Banco Galicia? ¿Sí? Hoy a nosotros nos parece una cosa completamente natural que yo le pueda transferir a otra persona dinero desde un banco para que el otro lo reciba en otro banco. Eso que en algún momento existió con la forma de un camión de caudales llevándole el dinero transferido de un banco a otro al finalizar el día, hoy existe con un sistema muchísimo más complejo, que son las compensaciones entre los bancos que hace el Banco Central, ¿sí? Para cerrar los balances diarios de cada uno de los bancos, producto de las transferencias que hacemos, y de las millones de transferencias que hacemos nosotros en dólares 100 pesos entre los infinitos bancos que existen en nuestro país. Bueno, ese esquema lo vamos a analizar. Con eso cerramos, con ese punto cerramos la primera parte de la materia. ¿Sí? El examen está... Sí. Profesor, una pregunta, ¿vamos a poder sacar las reservas netas del Banco Central después de la unidad 5? No. No, era un chiste. Pero algo vamos a poder hacer. Pero si vos lo querés hacer, lo podés hacer. Vas a tener las herramientas. Después tenemos la segunda parte de la materia, que es el esquema de cuentas nacionales, que ahora lo vamos a ver bastante por arriba, pero lo que busca es pensar en cuatro sectores. El sector